Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la clase de hoy. Hoy día vamos a hablar acerca de discurso, verdad y verosimilitud. Vamos a ver, estos son unas bases de algunas cosas sobre las que quiero discutir que me parecen esenciales para lo que va a venir después en las siguientes clases. Vamos a hablar un poco de la clase anterior. La clase anterior estábamos viendo algunos puntos principales, ¿no? Que fueron el convencer, ¿no? Es una técnica que utilizamos en distintos ámbitos de nuestras vidas. Vimos que había una cuestión en la política, en la publicidad, en general en diversos ámbitos en todos los ámbitos de la vida, esta idea de intentar convencer. Y esto va a complejizarse según el ámbito en el que se aplique. Y en general vimos que el curso se iba a concentrar en cómo se logra convencer, cómo se logra argumentar dentro de un ámbito académico, dentro del ámbito universitario, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a trabajar y en esto es lo que nos vamos a concentrar. Ahora, antes de entrar de manera directa, hay un par de cosas que quiero ver. Y lo primero que vamos a ver es con qué trabajamos, ¿no? Entonces, y acá entramos en la discusión acerca del concepto de discurso, ¿no? Sobre el elemento que se utiliza para convencer o desde el que se convence o desde el que estamos inmersos para convencer, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, ¿qué es un discurso? Y tener un poco claro esto porque con él vamos a trabajar tanto para convencer ejecutando o utilizando o planteando discursos o analizando discursos y cómo es que debemos analizarlo. Y por otro lado, pensar y reflexionar los conceptos de verdad y verosimilitud, ¿no? En ese caso, vamos a ver si es que al buscar convencer lo hacemos sobre la base de lo que es verdadero, sobre la base de lo que es verosímil y cuál es la diferencia, qué problemas hay, si nos concentramos en uno o en otro de los casos, ¿no? Entonces esto para ver lo que se dirige esta clase, ¿no? A ver, discurso, vamos a ver sobre qué es discurso, ¿no? Y sobre la base de lo que es discurso hay diferentes formas de concebirlo, ¿no? Como este razonamiento sobre un tema, esa forma de hablar, que se hace una disertación, ¿no? Clásicamente en un auditorio, una persona lanza lo que se llama un discurso, ¿no? Una conjunción de palabras, también es otra forma, una inferencia, una ideología, ¿no? Desde la lingüística, la idea, y como una de las lecturas está la lectura de Cameron y Panovich, ¿no? Una de las concepciones de discurso como este lenguaje por encima, ¿no? Esa estructura por encima de las palabras, ¿no? Entonces ahí pueden profundizar un poco. Ahora, esas no son las concepciones de discurso que vamos a utilizar. Vamos a ir, ¿no? Hacia el discurso, ¿no? Comprendiéndola, ¿no? En como una práctica social intersubjetiva. Esto va de la mano, es muy parecido, pero he querido reforzar las ideas, sobre todo la idea de intersubjetiva, ¿no? Aunque social nos lleva a eso, que tiene consecuencias materiales. Ese es un punto claro y clave para la concepción del curso, ¿no? No es solamente el discurso o algo que se dice y vuela, sino que tiene un impacto, ¿no? Como ciertas ideas se conciben y se manifiestan y se señalan, va a tener un impacto, ¿no? Real sobre el mundo, no son simples palabras, no es algo que vuela, no es solamente un mensaje, ¿no? Sino no solamente obtener una idea detrás, sino que esto tiene un impacto. Ahí podríamos decir que se acerca más al concepto de ideología, pero podremos de ahí disertar sobre eso, que se practica a través de diversas formas de lenguaje, no solamente con el hablar, pero sí con diversas formas de lenguaje y prestando atención a diversas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a entender por discurso, lo que nos llama la atención sobre lo que vamos a ver sobre discurso. Ahora, hay que profundizar un poco y tratar de desglosar esta idea. Entonces, una práctica social intersubjetiva, ¿no? Entonces, los discursos son prácticas sociales en las que debemos reflexionar acerca de quién produce y para qué produce. O sea, no es simplemente un discurso que vuela en el aire, que está ahí, que busca dar un mensaje, por ejemplo, que esta idea de la comunicación, sino que los discursos son prácticas que se dan en la relación entre las personas, en donde nos tenemos que preguntar sobre
quién produce un discurso, y eso vamos a profundizarlo más en las clases del marco de la controversia, ¿no? ¿Quién produce un discurso? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Cuáles son las ideas que están ahí detrás? Entonces, esto es una pregunta clave. El discurso no es simplemente una idea que vuela, una concepción ontológica que está por ahí, no, sino es algo, una práctica producida por alguien que tiene ciertas características y que tiene un objetivo muchas veces y que vamos a tener que preguntarnos. Asimismo es una práctica que se hace pensando en el contexto, ¿no? Y que va a cambiar, ¿no? Yo voy a producir un discurso de repente con objetivos muy similares de formas distintas dependiendo del contexto, ¿no? Frente a quién o ante quién lo haga, ¿no? Ante quiénes, ¿no? Entonces es distinto cómo busco lograr ciertas cosas dentro de distintos contextos. Entonces ahí también hay que ver que el discurso se da en un espacio concreto, ¿no? No es simplemente un mensaje que se da abstractamente, sino que se da pensando en quiénes, cómo, cuándo, dónde, en general, ¿no? Y que sobre todo en el análisis, no importa tanto el contenido, es decir, lo que en teoría se quiere decir, si es que esto se podría saber de manera clara, pero también cómo se construye eso que se quiere decir y qué importancias tiene. Entonces hay que preguntarnos tanto por el contenido como por la construcción del discurso. Entonces el análisis va, y vamos a ir viendo en clases posteriores, no solamente en qué quiero decir, sino en cómo se dice, ¿no? Y eso tiene ejemplos claros, ¿no? En la escritura, ¿no? Podríamos entrar, pero, por ejemplo, en ámbitos orales, ¿no? El tono de voz, el énfasis, las formas, en general, ¿no? Entonces esto importa, importa, no es que no importe. Puedo decir poner a dos personas que digan lean un mismo texto y de repente el impacto que se tenga va a depender de la construcción, de cómo se dice, cómo se gesticula, qué es lo que se señala. Entonces eso es importantísimo. Entonces todo esto opera en el momento de pensar en un discurso. Entonces cuando nosotros analicemos discursos y vamos a producir discursos hay que tener en cuenta esto. Y sobre la idea de que tienen consecuencias reales. El discurso tiene consecuencias materiales para las personas en el mundo real, ¿no? En ese sentido son un ejercicio de poder, el convencer a alguien con un discurso, el establecer cierta idea, cierto criterio, ejercen o catalogan un poder, ¿no? Entonces ahí cuestiones como, parece mentira, ¿no? Pero discursos sobre el sexo, sobre el género, en verdad son discursos en conflicto y discursos que ejercen un verdadero poder en cómo las personas pueden realizarse o no, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Entonces ahí vamos a ver que no es que son simples palabras, sino que los discursos, en cuanto a qué impacto tienen, en cuanto a cuántos convencen, ejercen un poder, ¿no? Entonces ahí el gran teórico, no lo he mandado a leer ni lo he puesto ahí, pero digamos, si en algún momento quisieran ahondar en esto, el gran teórico del ejercicio del poder es Foucault, ¿no? Sí señalado en el discurso, en el texto de Cameron y Panovich, ¿no? Como Foucault y la idea del poder ahí detrás, ¿no? Entonces no son simples palabras, no es simplemente un mensaje estructurado de cierta manera, sino es un mensaje que tiene un efecto, un poder, ¿no? Ya está explícito en el hecho de que si un discurso puede llevar a una persona a que se convenza o no de hacer algo, ahí hay un poder. Claro, ¿no? Si yo convenzo a alguien de ir a una película, podría ser un poder bien limitado, pero si yo convenzo a alguien y convenzo a un grupo de peruanos de que voten por alguien y ese alguien llega a ser presidente, obviamente hay un poder sobre las políticas públicas en general, ¿no? Entonces no son simples palabras. Y bueno, tenemos como forma de practicarlo, ¿no? Se practica o opera a través de diversas formas de lenguaje, ¿no? Existen en la sociedad diversos patrones de competencia, de cómo se ejerce o no bien un discurso en general, ¿no? Pero esto vamos a profundizarlo un poco después. Ahora, pasemos a la concepción de verdad y verosimilitud. Ahora, la pregunta es, ¿se opera con la verdad en el arte de convencer? ¿Debería? O sea, yo debería decir la verdad o debería convencer hacia la verdad o la gente que ejerce mal el arte de convencer es porque es mentirosa, podemos estar seguros de eso. Y bueno, ahí si bien es un tema filosófico que trasciende bastante el curso, sí es algo que debemos preguntarnos, ¿no?
la pregunta por la verdad de su empleo es pertinente para el curso, ¿no? Porque ¿con qué trabajamos? ¿No? Si me dicen, vamos a construir discursos sobre la verdad, yo les diría, ¿se puede? ¿No? Y esa es la idea. Cuando busco convencer a alguien, debo hacerlo sobre la verdad. ¿Puedo estar seguro que lo que digo es verdad? Y ahí entramos en un campo complicado para pensar, ¿no? Bueno, vayamos hacia Nietzsche. Yo sé que no es una lectura muy sencilla, pero sí es metafórica y tiene puntos o ideas claves, ¿no? Entonces hay una parte en la lectura que dice, ¿qué es entonces la verdad? ¿No? Se pregunta, es un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realizadas, extrapoladas, adornadas poéticamente y retóricamente, y después de un prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Entonces acá Nietzsche lo que nos está diciendo es lo que pensemos que es verdad no es tanto así. Podríamos hablar, para ponerlo en palabras sencillas, son convenciones, ideas que se han ido fijando en las sociedades y que se han olvidado que son eso, ¿no? Convenciones, ideas, cuestiones que se han entendido que son así, pero que no necesariamente podemos probar de manera clara. Entonces ahí podríamos tener certeza de que algo es completamente verdad. No, en general creo que la humanidad tiene a través de la ciencia cosas probables, muy probables, no completamente verdades, o lo que podríamos llamar sí como verdades científicas en ciertos casos, pero la mayoría de lo que nos movemos en el mundo no podemos decir que son cosas que no se mueven. Es tanto así que si uno hace un repaso por la historia, se va a ir dando cuenta cómo lo que supuestamente es verdad va cambiando según los contextos y los espacios, no sé, ¿no? Es decir, eh, las concepciones que vamos teniendo se van a ir cambiando eh, en- con el tiempo, ¿no? Más allá de la fe, que es algo con lo que no quiero tocar, pero todo lo demás que podamos entender, todo termina siendo convención, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar con eso, ¿no? Esa sería la gran pregunta, ¿no? Y claro, ¿no? Siguiendo lo postulado por Nietzsche, ¿no? Y además por diversos ámbitos como una teoría como la posmodernidad o como otros gente que nos plantea, ¿no? Las verdades son convenciones o las que no recordamos su carácter de acuerdo o convención. La verdad es inaprensible, ¿no? Sobre todo a través del lenguaje, ¿no? Y hace la idea de que como en distintas lenguas las cosas pueden cambiar, entonces no existe realmente una comprensión de la realidad, sino que estamos mediados por el lenguaje, hace esto complejo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el problema, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, que hay un problema. Si no podemos trabajar con el acceso a la verdad, significa que todos nos estamos mintiendo. ¿Es posible hablar de una verdad al convencer? Cuando analicemos un discurso, podemos decir que es una mentira. Difícil, ¿no? Difícil saber si alguien miente. Podemos pensar que eso no se ajusta a ciertas convenciones en las cuales creemos muchos, pero saber que a ciencia cierta, si alguien miente o no, de repente es algo que no vamos a tener completamente a la mano. Entonces, lo que vamos a trabajar es con la verosimilitud y la retórica desde Aristóteles trabaja con la verisimilitud, es decir, Aristóteles dice, ¿no? Y es que lo verosímil es lo que ocurre habitualmente, no en absoluto, como en algunos lo definen, sino que se refiere a cosas que cabe que sean de otro modo y que tienen respecto a aquello por referencia, lo cual es verosímil, la misma relación que la de lo particular a lo universal. Entonces, lo verosímil es lo que suele pasar, podría ser que en algún momento no pase, pero normalmente sí pasa, ¿no? Un ejemplo claro es todos los días amanece a tal hora, o todos los días hay una consecución entre día y noche, sí, va a pasar así, podría que en algún momento no pase, podría, ¿no? O sea, hay cuestiones en que normalmente pasan, pero son verdades, ¿no? Entonces ahí hay cosas como las que podríamos ir pensando y podríamos ir estableciendo. Entonces lo verosímil es lo que en cierto momento y en cierto contexto las personas eh, entienden que es lo más factible que pase, ¿no? Y ahora, la concepción de lo verosímil, entonces, lo verosimilitud puede ir cambiando, ¿no? Entonces, lo que pudo haber sido verosímil
en hace un siglo ahora no lo es, ¿no? Entonces, eh, vamos, ¿no? Por ejemplo, antes uno podía pensar que si una mujer se acostaba con dos hombres en un mismo tiempo, el hijo era de los dos. Ahora que nosotros sabemos acerca del ADN, sabemos que no es de los dos, sino que es solamente de uno. Y cuestiones así, que lo verosímil va cambiando con el tiempo según lo que vamos conociendo, ¿no? Entonces, ¿qué es la verosimilitud o qué es con lo que vamos a trabajar? Es lo que no siempre, es lo que siempre, no es lo que siempre ocurre, sino lo que generalmente ocurre. No es un absoluto, sino lo más probable. Entonces, como humanos, no podemos acercarnos a la verdad, no nos acercamos a lo más probable, a lo verosímil, según nuestra época y nuestro contexto, ¿no? Lo que podríamos decir lo objetivo según nuestras capacidades humanas, podríamos decir, hacia dónde podemos ahondar según lo que ciertas convenciones a las que adoptamos, ¿no? Entonces, al ser la verdad inaccesible, debemos operar con la verosimilitud. Hay que entender que al convencer no enfrentamos verdades, sino ante lo creíble o lo probable, ¿no? Eso es lo que estamos enfrentando. Ahora, ¿qué genera verosimilitud? Ese es el gran tema, ¿no? Y bueno, acá les mandé una lectura de Eco que si bien habla mucho de ficción y en general cuando habla de los mundos posibles y los no posibles, entra en esta idea que me parece interesante, ¿no? Por enciclopedia, ¿no? Me refiero a un saber maximal, ¿no? Es decir, Humberto Eco, no solo en esta lectura, sino en varias, habla acerca de que en ciertas hay como una enciclopedia, como un conjunto de saberes humanos, ¿no? Podríamos criticar esto y decir que pueden existir diversos tipos, pero que van acumulando los conocimientos y que vamos teniendo poco a poco, ¿no? Dice, por enciclopedia me refiero a un saber maximal del que poseo solo una parte, no es que todos conozcamos todo, ¿no? Pero al que eventualmente podría acceder porque este saber constituye una especie de inmensa biblioteca compuesta por todas las enciclopedias y libros del mundo y por todas las colecciones de periódicos o documentos manuscritos de todos los siglos. Y esto es mucho más propicio en un ámbito, un momento de internet, ¿no? Eso lo hace como más certero esta idea de poder acceder. Eso no basta saber dónde buscar y qué hacer y confrontar para poder entender qué cosas son posibles y qué cosas no, ¿no? Entonces, ahora, la enciclopedia está bajo la idea de que existe una división social del saber. No todos sabemos de todo, sino que hay una división entre gente que es experta en ciertas cosas y gente que no. Entonces, y esto va a estar, por ejemplo, muy metido en el ámbito académico, ¿no? En cuanto a recurrir al experto, es parte de esta idea de la división social. Los expertos son los encargados de ciertas cosas, ¿no? La experiencia y una serie de actos, y acaba de confianza, ¿no? De confianza hacia lo que se ha investigado, se ha dicho, ¿no? Con respecto a la comunidad humana, llevan a creer en una enciclopedia, ¿no? Es esta confianza en un conocimiento común. Esta se cambia, ¿no? Esta enciclopedia y modifica con el tiempo, ¿no? No creemos lo mismo con el tiempo y esto va cambiando. Entonces ahí hay una idea de enciclopedia como de conocimiento que juega con los verosímiles, ¿no? En general, muchas veces, ahora, la enciclopedia no es algo único, ¿no? Sino que hay cosas que van entrando, que van saliendo, que se van discutiendo, pero hay pues entonces un conjunto de conocimientos que van a establecer lo verosímil, ¿no? Entonces, Eco tiene un ejemplo que no está en la lectura, pero que dice bastante, que es que antes alguien podría pensar, ¿no? De que si, no sé, si la ballena se comía a Jonás y de ahí lo botaba, eso era posible, ¿no? Ahora lo que pensaríamos es que, o cuando el lobo se come a la caperucita, ¿no? Pero ahora bajo las leyes de la termodinámica eso no puede pasar. Pero digamos, en la enciclopedia de hace mucho tiempo hay cosas que se pueden aceptar y que fueron verosímiles en su tiempo y hay cosas que nosotros ya no vemos como verosímiles o que comprendemos dentro de cierto espacio ficcional, ¿no? Entonces, antes de Galileo era verosímil pensar que el Sol giraba alrededor de la Tierra, sí, ahora no. Bueno, hay gente que cree, ¿no? que la Tierra es plana, ¿no? Pero en general vamos viendo esto. Entonces la verosimilitud se construye sobre un conjunto de conocimientos históricos en los que se tiene confianza, ¿no? En los que se va a tener confianza. Y eso es lo que llamamos nosotros como, podríamos llamar como enciclopedia, ¿no?
Esto, entonces, ¿por qué nos sirve? ¿Por qué nos funciona? ¿O por qué tenemos que tenerlo claro para el curso, ¿no? Entonces, acá vamos a tratar de resumir un poco. Y dice, ¿no? Discurso. El discurso, entonces, es una práctica social intersubjetiva que tiene consecuencias materiales para las personas que se practica a través del lenguaje, ¿no? Se debe tener en cuenta tanto el contenido y la construcción discursiva. El discurso va a ser con lo que vamos a operar, sobre todo cuando se escribe, cuando se habla, estamos produciendo un discurso. Yo ahorita estoy produciendo un discurso, entonces eso va a funcionar y va a operar ahí. Entonces, ver y cómo lo vamos a entender y cómo se va a reproducir es clave. Primer punto. Segundo punto, la verdad es inaprensible para el ser humano. Entonces, no vamos a trabajar con la idea de la verdad o que estamos produciendo la verdad. No, el analizar la argumentación y ejecutarla no debe operar con la verdad como un método de comparación. No es como que, esto es verdadero, esto no es verdadero. O no de esa forma, ¿no? Podríamos hablar de verdades humanas, podríamos hablar de verdades científicas, ¿no? Pero no como la idea de una verdad única, inmutable, que no se cambia con el tiempo, no, no. Es más, la ciencia nos dice lo contrario, ¿no? Hay cosas que en nuestro momento o en su momento se pensaron como verdades inalterables y que con el tiempo dejaron de serlo, ¿no? Verosimilitud y enciclopedia. La verosimilitud es el campo en el que opera la argumentación. La argumentación opera en tratar de que lo que mi propuesta y los argumentos que te doy están dentro del campo de lo verosímil, de lo creíble, de lo factible, ¿no? No de la verdad, de lo comprobado 100%, no, eso no, sobre lo que es lo más factible, ¿no? Ahora, ¿cómo lo construyo, no? Esto opera en el campo de lo posible, sobre la base de lo que creemos en cierta época y contexto, ¿no? O sobre la base, y acá es clave, de cómo funciona la enciclopedia o cómo opera esto en el campo de eh, un ámbito académico, ¿no? ¿Cómo se construye esa enciclopedia académica? ¿Es más o menos rigurosa que otros ámbitos? Sí, es más rigurosa y vamos a ir viendo cómo se construye esa idea de enciclopedia, ¿no? Y enciclopedia y discurso, ¿no? Necesitamos analizar, ¿no? La relación entre de qué manera un discurso genera ciertos patrones de competencia, es decir, los discursos van a buscar convencer y van a tener ciertos patrones para lograr convencer en ciertos sentidos a los demás en el curso, ¿no? Ahora, ¿cómo se genera? ¿Cómo es que es competitivo eso, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo opera con la enciclopedia, conjunto de saberes a los que recurrimos dentro de distintos ámbitos. En el caso concreto es en el ámbito académico. ¿Qué es lo verosímil en lo académico y cómo se prueba que algo es verosímil, que algo es factible, que algo es deseable? Y eso es a lo que nos vamos a entrar, ¿no? Entonces, eso son, digamos, algunas cosas que tenemos que tener en claro sobre el curso y vamos a entrar a ver cómo se producen los discursos en un ámbito académico y cómo se hace un discurso verosímil, ¿no? Siguiendo los criterios, ¿no? De conocimientos en el mundo académico. Eso es lo que vamos a seguir, pero digamos, esta es la segunda clase sobre algunos conceptos básicos. ¿Ok? Entonces, espero hayan comprendido cualquier cosa en la sesión grupal. Ahí podré responder sus preguntas. Muchas gracias.